Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. El ataque la semana pasada del Estado Islámico en Túnez contra uno de los museos más famosos de este país del norte de África y que costó la vida de 23 personas, incluidas 2 colombianas, ha demostrado que este grupo terrorista no tiene límites. ¿Qué van a hacer los estados para detenerlo? ¿Qué van a hacer los ejércitos para frenar una amenaza que no tiene fronteras? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. El mundo occidental vive actualmente bajo la amenaza que el yihadismo ha impuesto y que en los últimos meses se ha hecho efectiva en Australia, Canadá, Francia y recientemente en Túnez, donde el miércoles pasado, miembros del Estado Islámico generaron un tiroteo que acabó con la vida de 23 personas, 2 de ellas colombianas. El suceso, transmitido ampliamente por medios alrededor del mundo, se generó cuando 3 yihadistas, vestidos como militares y armados con fusiles Kalashnikov, camino a tomarse el parlamento de la capital tunecina, dispararon indiscriminadamente a un autobús de turistas y tomaron varios de ellos como rehenes para trincherarse en el Museo Nacional del Bardo, un atractivo turístico reconocido del país y visitado masivamente. Las fuerzas de seguridad tunecinas pusieron fin a la toma de rehenes abatiendo a 2 de los terroristas. Sin embargo, el saldo del incidente fue bastante negativo, generando, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Túnez, 25 personas fallecidas, de las cuales 23 fueron asesinadas por los atacantes, siendo 20 de ellas japonesas, francesas, españolas, polacas, italianas, australianas y colombianas. Los 2 colombianos fallecidos fueron Miriam Martínez de Camelo y Javier Camelo Martínez, esposa e hijo del general retirado José Arturo Camelo, quienes en el momento se encontraban en el país en un viaje de celebración. Si bien ya se reconocía el poder del Estado Islámico en Siria e Irak, los recientes ataques en otros países hacen de esta organización una amenaza real para Occidente y principalmente para Europa. Este ataque es un hecho más de la ya anunciada campaña terrorista que nace en el Medio Oriente y que se extiende con voluntad de permanencia por el continente europeo. Y si bien los ataques acontecidos en países occidentales generan mayor preocupación en nuestro contexto, lo que sucede en Siria e Irak es comparativamente más escandaloso, encontrándose la comunidad cristiana y musulmana de aquellos países ante una auténtica máquina de terror. Las cifras de 150 mujeres masacradas por negar casarse con miembros del Estado Islámico, 100 personas incineradas por pertenecer a facciones progubernamentales en Siria, 43 cristianos coptos decapitados por sus creencias y el desplazamiento de más de 1 millón de personas en Siria e Irak son tan solo números parciales de un drama que probablemente seguirá aumentando sus aterradoras estadísticas. Por ahora, los países del mundo occidental, África y Medio Oriente se deben dar a la tarea de actuar frente a un terrorismo que crece y que cada vez es más difícil de controlar. Bueno, antes de empezar nuestra discusión acá en Teleantioquia Global, ponemos un contexto. Túnez es un país del norte de África, uno de los países más visitados por su turismo, por su cercanía además con Europa. Tiene 11 millones de habitantes, tiene una república parlamentaria y su moneda es el dinar tunecino. Es un país que ha tenido una transformación importante en los últimos años desde que estuvo involucrado. Fue la chispa que inició la primavera árabe a finales del 2010 e inicios del 2011. Hoy nos acompaña la profesora Ángela Arbeláez. Ángela, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Gracias a ti, David. Bueno, Ángela es experta en temas internacionales, es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ángela, lo primero es, este ataque contra Túnez ha sorprendido. Habíamos visto que el Estado Islámico había hecho ataques en Canadá, ataques en... Antes de empezar la discusión, ponemos un contexto global. Túnez es un país del norte de África, un país conocido por su turismo, además, porque está muy cerca de Europa, que tuvo que pasar además por la primavera árabe. Es considerado el país que inició la primavera árabe a finales del 2010, tiene 11 millones de habitantes. Su actual presidente es Beji Caid y es uno de los presidentes que ha retomado después de que cayeran los dictadores en esta zona del mundo. Hoy nos acompaña Ángela Arbeláez. Ángela, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ti, David, por bueno, invitarme.
Ángela es experta en temas internacionales, es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ángela, teniendo en cuenta que los ataques del Estado Islámico se habían dado contra países occidentales, contra países como Australia, como Canadá, por supuesto el más reciente, el de Francia contra la revista Charlie Hebdo, sorprende un poco que se haya dado ahora un ataque en un país musulmán como Túnez. ¿Cómo se puede explicar esto? Eso se puede explicar porque hay dos escenarios en los que combate el yihadismo internacional, ¿cierto? El yihadismo islámico. Y el primer escenario, digamos que es el escenario general occidental, y el escenario incluso más importante para ellos es el del Medio Oriente, el de los países árabes. Ahí ellos están combatiendo para la creación del califato. Ese es el primer paso para la creación de la UMA, porque es acabar con los gobiernos, bien sea dictatoriales, democráticos, prooccidentales, etcétera, que no cumplen con el mandato de la Sharia, que no cumplen con una organización política según lo dictamina el Islam ortodoxo. Y entonces casi que uno podría decir que el principal objetivo de los yihadistas es su propio mundo islámico. Claro. Este ataque además tiene una cosa que ha sorprendido muchísimo, y es el Estado Islámico se ha caracterizado por hacer actos que generen un enorme impacto en el mundo occidental, que sean muy publicitados, que den en lugares que se consideran corazones de las sociedades occidentales, pero este ha sido en un museo. Incluso han caído 2 colombianos que estaban en Túnez en un viaje de turismo. ¿Será que el turismo va a empezar a ser uno de los elementos afectados por el Estado Islámico, viendo la forma en la que se dio el cubrimiento de este hecho? Yo creo que eso es muy difícil de predecir. Sí. Sí, es muy difícil de predecir, pero más allá de que sean ya el turismo el blanco de los atentados, yo creo que en general el blanco son todos aquellos sectores de las sociedades débiles, ¿cierto? Todos aquellos sectores de las sociedades por donde el terrorismo se pueda meter y atacar, sobre todo aquellos sectores que generan más impacto mediático. El objetivo del terrorismo es generar miedo. El terrorismo, digamos, no es una guerra convencional donde uno acaba o donde uno neutraliza al enemigo, sino que el terrorismo busca matar a uno para generar miedo en mil. Entonces, el efecto militar del terrorismo es ese, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo aquello que genere impacto mediático va a ser foco y blanco del terrorismo. Puede ser un museo, puede ser un café, puede ser un hotel. O sea, el reto está en que los estados traten de advertir cuáles pueden ser los blancos más fáciles del terrorismo. Bueno, y ahí entramos entonces en una quizá nueva forma de terrorismo, un terrorismo que se le ha convertido en un dolor de cabeza inmenso para los estados occidentales, para Estados Unidos, para la Unión Europea, pero incluso para países árabes que están empezando a dar un paso hacia la secularización de alguna forma. ¿Cómo se van a dar estas nuevas luchas? Esto va a redefinir muchos aspectos, no solo en la zona, sino en general en la consolidación de los estados. Claro, yo creo que el reto del Estado contemporáneo es el desafío que le representa el terrorismo, y particularmente el terrorismo islámico en este momento. Porque, por ejemplo, en la Guerra Fría tuvimos otro tipo de terrorismo inspirado en otro tipo de ideologías, y que por lo menos tenía unas tácticas mucho más predecibles. Aquí el asunto es mucho más complejo y es mucho más difícil de predecir. Pero sin duda alguna el reto del Estado contemporáneo es entender ese desafío y sobrepasar ese desafío. Porque es un desafío que, digamos, va al corazón de lo que significa el Estado moderno, en sus, digamos, en sus instituciones, en lo que ha significado como evolución social y como organización política, controlar el territorio, monopolizar la violencia, todo lo que el terrorismo islámico es y puede ser, no, digamos, no se entiende ya en los términos tradicionales del Estado moderno, y además va directo a debilitar, o se filtra por aquellos elementos que son inherentes al Estado moderno, como las libertades o la democracia. Entonces, la democracia y la libertad se convierten en puntos débiles
por donde se filtra el terrorismo y donde ataca el terrorismo. El gran desafío para los estados, tanto los estados más desarrollados del mundo occidentales como los estados del mundo árabe e islámico en general, es entender y lograr neutralizar y adelantarse al terrorismo. Ahí está el desafío. Bueno, la vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a conectarnos con Túnez, a hablar de una persona que estaba muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. En un segundo aquí cuando regresemos a Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando del Estado Islámico y los nuevos actos de terror que ha cometido, sobre todo el de Túnez de la semana pasada, donde murieron 23 personas. Vamos a conectarnos justamente vía Skype con Túnez, con Bella Chayeb. Ella es profesora de la Universidad de Manitoba en Túnez, es profesora de Humanismo y Lenguas. ¿Cómo está, Bella? Gracias por acompañarnos esta noche acá. Un saludo desde Túnez. Muchas gracias por su invitación. Gracias. La primera pregunta es, ¿cómo se vivió en Túnez este atentado? ¿Cómo sintió la sociedad este ataque del Estado Islámico? Era un susto, un golpe muy fuerte. Yo estaba haciendo la compra y bueno, de repente la noticia que anunció el ataque, nos quedamos parados. Toda la gente que estaba ahí, hay unos que dejaron todo para ir al lugar donde se produjo el ataque. Bueno, ¿cómo fue la respuesta de la población? ¿Cómo lo vivió? ¿Hay miedo de que esto se pueda volver a repetir? Era un choque para toda la población. Claro que hay miedo, pero se tiene que superar. Hay que superar este miedo. No somos el primer país y creo que gracias al apoyo de muchos países y la voluntad del pueblo, esta gente no pasará, nunca pasará. Es que mi país es un país de vida y no es de muerte. Claro, y Túnez incluso es un país con muchísimos atractivos turísticos, es un país que obtiene mucho dinero de los turismos. ¿Esto los va a afectar? ¿Creen que los va a afectar? Es mentira decir que no se afectará, pero creo que no tanto. Muy poca gente canceló su viaje hacia mi país. Tengo amigos que todavía tienen esas ganas de venir porque saben lo acogedores que somos los tunecinos. Y todo el mundo va a impedir que algo así se repita. Todo el mundo. Y lamento mucho lo que pasó a los colombianos. De verdad, lamento mucho. Perfecto, Bella. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global desde Túnez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a un nuevo corte muy estrecho y volvemos para hablar del tema del Estado Islámico y cómo puede afectar la forma en la que Estados Unidos está entrando en esta zona del norte de África. Ya regresamos. Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando del terrorismo sin fronteras, sobre todo el que está encabezado por el Estado Islámico y su ataque en Túnez. Ángela, parece que algo que no se puede negar es que estos ataques van a continuar y van a continuar de una forma quizá cada vez más espectacular. ¿Qué piensa usted de esto? Claro, o sea, esto tiene un empuje que no va a acabar pues de la noche a la mañana. El califato del Estado Islámico es quizás el mayor avance que ni Al-Qaeda ni ningún otro grupo islámico, pues Al-Qaeda, que fue el más importante, había logrado, porque es el control efectivo de un territorio, es el control efectivo digamos, de partes de dos estados y además con un nivel de organizaciones que incluso para muchos analistas el Estado Islámico es más que una organización terrorista, es una organización casi que estatal, tiene una burocracia, da informes sobre sus cuentas, sobre lo que ha invertido, hace trabajo social en el territorio que está controlando, es digamos, ejecutivo, legislativo, judicial.
y tiene un nivel de propaganda muy grande. Controla los medios de la coerción, controla los medios económicos del territorio donde está asentado y tiene un nivel de propaganda muy grande, tiene un nivel ha logrado permear en las mentes de muchos islámicos, muchos de ellos jóvenes, que sienten una admiración y que se identifican políticamente con el Estado Islámico. Pero entonces son justamente estos elementos, la forma organizativa y además la propaganda la que ha hecho que el Estado Islámico en cuestión de un año haya logrado un avance tan significativo que no habían logrado otros grupos en décadas incluso. Es decir, hace 2 años el Estado Islámico era muy poco nombrado, quizás hace un año empezamos a hablar de él y hoy ya casi que se lleva todas las primeras páginas de las noticias internacionales. Sí, es que su crecimiento ha sido exponencial. Ha estado basado en la debilidad del Estado sirio a raíz de la primavera árabe en Siria y de la debilidad del Estado iraquí después de la intervención norteamericana. Claro. Entonces, aprovechó esa coyuntura de una debilidad territorial muy fuerte y ha creado un Estado que ha desdibujado la frontera tradicional entre Irak y Siria y crea una nueva entidad política. Pero incluso también las formas de extrema violencia, las decapitaciones, los videos quemando gente en vivo, incluso el uso de niños para ejecutar rehenes, también han tenido un impacto en la sociedad occidental que no se habían dado con acciones. Ellos incluso se han dado cuenta que no es necesario tomar un pueblo, no es necesario tomar un territorio y que con un video hacen lo que a otras organizaciones terroristas les había costado años. Claro, es una violencia sin límite, toda esa violencia tiene como objetivo generar miedo, generar el mayor miedo posible. Entre más miedo tenga, más fácil le va a quedar al Estado Islámico controlar la sociedad y generar poder. Y es una cosa de toma y daca, ¿cierto? Porque generan miedo en la sociedad, imponen la ley, imponen un orden, pero también van y hacen obras de caridad, sí, y hacen proselitismo. O sea, es una entidad política perversa a ojos nuestros y yo creo pues que a ojos de cualquiera, claro, pero es una entidad política que tiene fines políticos y que tiene una visión del mundo que quiere imponer desde ahí, sumando luego a toda la comunidad musulmana y no sé si queriendo extenderla más allá de ahí. Bueno, pero a nosotros nos llegan unas noticias sobre la violencia del Estado Islámico, sobre la forma en la que está actuando en estas formas terroristas tan contundentes, pero realmente el Estado Islámico está cambiando la política del Medio Oriente, está permitiendo alianzas que antes eran impensadas. El mismo gobierno estadounidense ha hecho en los últimos días las propuestas de hablar incluso con el gobierno sirio, que antes era considerado uno de los más grandes enemigos de Estados Unidos en la zona. Se están dando las negociaciones, por ejemplo, de Estados Unidos e Irán. Es decir, la geopolítica de esta zona se está transformando realmente por el Estado Islámico. Claro, ahí hay un asunto interesante que podría incluso ser visto como bueno dentro de todo esto, porque la zona del Medio Oriente es una zona absolutamente inestable por muchas razones, pero una de ellas es la rivalidad tan fuerte que existe entre las comunidades sunitas y chiitas, y una rivalidad que ha sido alentada y animada por 2 estados y por la animadversión que esos 2 estados sienten entre ellos mismos, que son Irán y Arabia Saudí. Entonces, incluso para algunos analistas, el conflicto palestino-israelí, que ha sido el conflicto clásico del Medio Oriente, ha perdido relevancia y ahora tiene más sentido mirar todo en términos de que tanto para Irán como para Israel, como para Arabia Saudí, como para todos los estados, todos tienen un enemigo común que es el califato islámico, que es peor que lo que ya antes tenían. Entonces, el enemigo puede por terminar a unir los enemigos tradicionales, históricos de la zona. Claro, y es que incluso hay un camino inicial
para las potencias que ojalá fueran Estados Unidos, Rusia y China, y es tratar de crear una entente entre estos estados, Arabia Saudí, Irán e Israel, incluso Turquía, y de alguna manera ver cómo esta entente puede lograr detener, porque esos son estados que tienen fronteras seguras y que efectivamente pueden evitar el expansionismo del califato islámico. Bueno, ¿cómo prevenir que estos ataques terminen por manchar el nombre de una religión? Es la pregunta que se repiten muchísimos miembros de esta religión. ¿Cómo hacer que no se juzgue a los musulmanes por los actos de un grupo particular, que se desarrolle unos actos de islamofobia en Estados Unidos, que ya los hemos visto, en Francia, que ya los hemos visto, en Alemania? ¿Cómo detener esto? Bueno, para eso hay que apelar sobre todo a la razón y entender que quienes están haciendo estas acciones son los quienes tienen un interés político con el Islam, ¿cierto? Más allá de lo que el Islam representa. Pero ahí hay un reto muy interesante porque también pues, hay que medir, digamos, los esfuerzos y hay que ver hasta dónde uno, desde lo que uno considera libertad de expresión, etcétera, va a criticar el Islam, por un lado, y por el otro lado también hay que llamar a otros liderazgos en el Islam, darle importancia a otros liderazgos en el Islam para que dentro del mismo Islam se conviertan en un referente y para que Occidente tenga otros referentes de que pegarse en este problema que en el fondo es un problema esencialmente cultural. Sí, y las divisiones dentro del Islam pueden ahondarse con un problema como este. Este reto tiene que llevar a pensar al Islam que esas divisiones entre chiitas y sunitas están acabando con la religión, están acabando con las poblaciones y no tienen ningún sentido, ¿cierto? Y es una rivalidad que ha profundizado las divisiones entre Irán y Arabia Saudí, y esa rivalidad es una rivalidad de la que se nutre el Estado Islámico. Claro, la forma en la que Estados Unidos, ya en este último tramo del gobierno de Barack Obama, está enfrentando al Estado Islámico, parece que lo está fortaleciendo, se está equivocando Estados Unidos. Es muy complejo los bombardeos, o sea, una intervención militar solamente aérea es muy compleja, porque tú llegas, bombardeas un lugar y digamos, puedes bombardear puntos estratégicos militares del Estado Islámico, pero los que quedan vivos, que son muchos, van casa en casa matando, y entonces el genocidio, la masacre es aún peor y la situación se complica. O sea, es de alguna manera de pronto llegar a neutralizar al Estado Islámico, pero sabiendo que mientras lo neutraliza el Estado Islámico va a cometer una masacre sistemática de mayor profundidad, violando todos los derechos humanos y llevando el caos, o sea, una cosa absolutamente inmoral, incluso desde el punto de vista occidental, que es permitir una violación sistemática de los derechos humanos. Perfecto, Ángela, como siempre un placer, muchísimas gracias a ti, por acompañarnos esta noche, ojalá te podamos tener más adelante en un nuevo programa. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global, todos los miércoles a las 9:30 de la noche, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.